No les digo que está escuchando muy bien, es para probar el jareda. Buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes. Qué bendición de estar nuevamente aquí en la casa del Señor para meditar en su palabra en esta mañana. Vamos a orar al Señor, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por regalarnos hoy una vez más, Señor, la bendición de estar aquí, Señor. Y poder, Señor, junto con tu pueblo, Señor, separar este tiempo para adorarte, para expresar nuestra gratitud, para oírte, Señor, lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Tu Espíritu, Señor, nos acompañe durante todo este tiempo, esta mañana. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor, y desafiarnos unos a otros escuchándote, Señor. Gracias te damos. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estaremos reflexionando y meditando en una historia de la Biblia. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia está llena de historias, un montón de historias en la Biblia, y todos de alguna manera aprendemos algo acerca a través de las historias. En mi casa, por ejemplo, a mis hijos les encantan las historias, y la única cosa que ocurre después de contar las historias es que siempre a mi hijo Joshua le gusta ser el malo de la historia. Él quiere ser el malo de la historia. Y Sofía amablemente le dice, Joshua, no puede ser el malo de la historia, pero él insiste en ser el malo. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, él quiere ser Goliat. y claro, contamos historias, tenemos historias en la palabra del Señor, y uno de los libros que encontramos muchas historias es el libro de Jueces. Y hoy vamos a estar pensando en el libro de Jueces. Pero cuando llegamos a este libro, el libro de los Jueces, tiene un montón de historias desde que comienza hasta que termina. No sé si a usted le ha pasado cuando empezamos a leer la palabra del Señor y empezamos a ir a esas historias, ¿no? Sentimos como que las historias son más para los niños, ¿no? Son más para un grupo de personas como los niños. Pero olvidamos que, como el libro de los Jueces y el resto de la palabra del Señor, una gran cantidad de la palabra del Señor son historias. Y saben, según 2 Timoteo 3:16 nos enseña claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para el creyente. Y eso incluye las historias. Entonces la historia es la manera como, las historias bíblicas, es la manera como Dios nos quiere decir algo de su carácter, de su voluntad para nosotros. Así que pensemos ahora desde ese punto de vista. Pero otro desafío que tenemos cuando leemos el libro de Jueces tiene que ver con esas historias duras, ¿no? Si usted pusiera un título, o imagínate que tú quisieras reproducir una escena de las historias de Jueces y quisieras pasarlo por televisión o por YouTube o algo así, seguramente te lo van a poner solo apto para adultos. Porque las historias de los Jueces es dura y fuerte, dramática en muchas situaciones. Es un libro raro, porque imagínate, por ejemplo, la última historia del libro de los Jueces es la historia de un tipo que tiene una concubina, y esa concubina es violada en grupo. Y la historia no termina ahí, porque después el hombre de la concubina lo agarra, lo corta en pedazos y se lo manda en correo para todo Israel. Es una historia muy fuerte. Pero aun cuando nosotros vemos todo ese contexto, lo que nosotros tenemos que aprender es a mirar a Dios y la manera como Dios se está obrando y está mostrándose. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer el libro de Jueces, básicamente el libro de Jueces nos enseña que el pueblo de Dios se autodestruye cuando vive como sus vecinos paganos. Recuerden ustedes la historia bíblica. El pueblo de Dios está entrando a la tierra prometida
y todos los pueblos alrededor son pueblos paganos, y el libro de los jueces nos enseña y nos hace recordar de cómo el pueblo de Dios se autodestruye cuando vive como sus vecinos paganos. Sin embargo, Dios sigue obrando. Y te darás cuenta cómo actúa en todos los tiempos, incluso cuando todo es oscuro y deprimente. Hoy vamos a estar pensando en una de las historias del libro de Jueces, pero esta historia que vamos a revisar el día de hoy es una historia, obviamente está hablando acerca de Dios, la historia, pero las escenas que vamos a ver son un poco crueles y hasta cómica, porque se burla de un hombre por su contextura. Pero sin embargo, como les acabo de mencionar, es una historia que habla de Dios y de cómo Él ayuda a su pueblo a salir de situaciones desesperantes. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios cuando estamos en situaciones desesperantes y deprimentes? El domingo pasado hemos sido desafiados a sudar la vida cristiana, a seguir al Señor con fuerza, con determinación, con todo eso, pero ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios cuando estamos en situaciones deprimentes? Y no solamente eso, cuando estamos en situaciones desesperantes, tú y yo nos encontramos como entre la espada y la pared. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos nosotros superar nuestro pecado y el pecado de los otros tal vez con la finalidad de hacer algo significativo para Dios cuando estamos en momentos difíciles? Vayan conmigo a ver el libro de los Jueces, capítulo 3. Y a partir del versículo 2 en adelante estaremos revisando esta historia. Y vamos a ir poco a poco descubriendo qué es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy, en esta mañana. La historia empieza en el versículo 12, de una manera sencilla, pero algo repetitivo en todo el libro. Y dice el versículo 12, 3:12 de Jueces. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerden esa frase, ¿no? Cuando ustedes leen la historia de los jueces, todo el libro, van a encontrar siempre esa frase muy común donde menciona cómo el pueblo de Dios tenía un círculo vicioso de pecado, de clamor y de salvación. Toda esta trama que encontramos en el libro de Jueces son experiencias de muchos personajes, experiencias negras y oscuras. Sin embargo, en medio de la oscuridad del pueblo, Dios se deja conocer, mostrando cómo es Él y cómo es su gloria brillando en medio del pecado. Pero la historia sigue y dice el versículo 12: y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Habían hecho lo malo ante los ojos del Señor, de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmas. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿cuántos años? 18 años. Esta historia muestra de cómo el pueblo de Dios, después de vivir una vida tan desordenada, Dios va a usar a ciertas personas y reyes para llamar su atención. Pero quiero que noten un detalle interesante en el versículo 12, versículo 13, la parte final cuando dice: y tomó la ciudad de las palmas, o sea, el rey enemigo. Él tomó la ciudad de las palmas. ¿Se acuerdan ustedes en la historia bíblica a qué lugar se refiere con la ciudad de las palmas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera ciudad tomada por Josué cuando entraron a la tierra prometida? Jericó. La ciudad de las palmas es Jericó. Y aquí menciona que esta ciudad que había sido tomada por Josué cuando entraron a la tierra prometida, ahora estaba recuperada y además pertenecía al rey enemigo. Además de todo esto y nada menos, estaban siendo esclavos ya por casi 18 años. ¿Qué puede hacer Israel en medio de esta situación?
¿Qué puede hacer? Versículo 15 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente, pero quedémonos ahí un detalle interesante. ¿Qué puede hacer el pueblo de Israel? Lo que ellos hicieron es clamar a Dios por ayuda. Pero notemos un detalle aquí que nos va a decir mucho de lo que viene en la historia después. Primero, ¿cómo se llama el libertador? ¿Cómo se llama el libertador? El libertador se llama Ahot. Bueno, tenemos la traducción en español como Ahot. Pero miremos unos detalles que es poco común en los relatos históricos judíos del Antiguo Testamento. Normalmente las historias del Antiguo Testamento son directas, claras, no entran en muchos detalles, pero cuando el escritor sagrado empieza a poner detalles, hay que poner atención porque esto tiene que ver con la trama que se está desarrollando. Ahot, lo primero que se menciona de Ahot es que Ahot era zurdo. Eso es lo que dice. Este detalle es interesante, era zurdo y hay que poner atención a ese. Pero el segundo detalle que encontramos era que pertenecía a ¿qué tribu? A la tribu de Benjamín. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué significa Benjamín? ¿Qué significa Benjamín? Nosotros decimos, él es el Benjamín de la familia, decimos, ¿no? El último. Pero Benjamín significa el último de la familia, según la Biblia. Según la Biblia, Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Ahora, ¿no notan ustedes ahí algo cómico que se está desarrollando? El libertador Ahot es zurdo de la tribu de la mano derecha. Pues es lo que está pasando aquí. Y pronto nosotros veremos este significado que tiene mucho sentido con lo que va a decir a continuación. Y en el versículo 16, dice así, el versículo 16, y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Lo que está haciendo Ahot está, obviamente va a visitar al rey, y lo que él hace es armarse bien, y no es una espada convencional, pero Ahot agarra esta espada pequeñita, como una especie de cuchillo, y se las ata al muslo derecho. Obviamente, si él va a pasar por seguridad de muchos soldados, lo más probable es que van a revisar en la mano izquierda, pero como él es zurdo, entonces la espada está al otro lado. Y la intención, ¿cuál será la intención de Ahot? Vamos a ir seguir viendo la historia. Y en el versículo 17 nos dice lo siguiente. Y entregó el presente. Recuerden ustedes, Ahot está yendo a entregar un presente al rey de Eglón. Y dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Bueno, la traducción que tenemos lo traduce bien, diríamos, prudente, ¿no? Era un hombre muy grueso, dice el texto. Esta descripción no es algo muy común. Hay que poner atención a lo que el autor está haciendo. Pero lo cierto es que el hombre pareciera que era un hombre corpulento, era un rey gordo, ¿no? Y este detalle va a tener importancia porque recuerden ustedes, en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a la gordura, a la grasa, normalmente era usado para referirse a una oveja o ganado engordado. Y adivinen ustedes qué significa Eglón. ¿Qué significa Eglón en la historia? ¿Qué significa? Eglón significa becerro. Becerro significa Eglón, o ternero algunas veces. Aquí tenemos un ternero, un becerro engordado, listo para el sacrificio. Ahot entrega el tributo que Israel pagaba a este rey. Y este tributo básicamente consistía, miren, ustedes son un pueblo dominado
¿Quieren ustedes vivir en paz? ¿Quieren ustedes transitar bien, tranquilos en la ciudad? Ustedes tienen que pagarme un impuesto. Básicamente, Eglón era un extorsionador. Eglón pareciera que vivía en Trujillo, ¿no? Nuestro hermano Pablo habló de la seguridad en nuestra ciudad y efectivamente Trujillo se ha convertido en la ciudad de la eterna extorsión. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana con extorsionadores. Y Eglón era un hombre perverso que hacía justamente esto. Pero en esta historia hay un giro interesante que vamos a presenciar en el versículo 18 y dice así: y luego que hubo entregado el presente, obviamente Ahot está entregando el presente al rey, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo para decirte. Una palabra secreta tengo para decirte. Él entonces dijo: calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y salieron delante del rey todos los que con él estaban, es decir, está mencionando la idea de quedarse solo ahí. Pero ahora pongan otro punto en un detalle de un lugar que se menciona en la trayectoria de Ahot. Se menciona a un lugar muy conocido en la tierra de Israel, por lo menos por su significado. Se refiere a Gilgal. ¿Se acuerdan ustedes otra vez de Gilgal en la historia bíblica? Gilgal era el lugar donde los judíos, cuando habían cruzado el río Jordán, milagrosamente, el pueblo había puesto una serie de piedras ahí como símbolo de cómo Dios los había librado a ellos. Mejor dicho, Gilgal era un lugar de adoración para los judíos inicialmente, pero ¿en qué se había convertido ahora? Gilgal se había convertido en un lugar de ídolos. Miren en lo que se habían convertido los judíos, unos idólatras al igual que sus vecinos paganos. Justo en ese lugar, Ahot cambia de dirección, versículo 19, y dice: mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, él se regresó para decir una palabra secreta, un secreto. Mira, un secreto. Mira, hasta un rey se inquieta por ese secreto que Ahot les va a decir. Un secreto que atrae al rey, y el rey podía especular muchas cosas sobre este secreto, porque de repente podría ser más impuestos, más soborno o más tierras, cualquier cosa. Y el versículo 19 termina diciendo: él entonces dijo: calla, calla, y salieron delante de él todos los con los que estaban. El rey estaba ansioso por el secreto, pero ahora noten un detalle más, el versículo 20, cuando dice, versículo 20, y se le acercó a Ahot, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahot dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahot de su mano izquierda y tomó, antes de ir a lo que va a ocurrir ahora. Lo cierto es que el rey va a recibir una palabra, supuestamente de Dios, un mensaje que cambia todo. Anteriormente había mencionado: te voy a decir un secreto, pero ahora va a decir: tengo un secreto de parte de Dios. Y ustedes ven cómo Ahot en el versículo 21 dice: entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió estiércol y todo lo demás, y salió Ahot al corredor y cerró tras las puertas de la sala y las aseguró con un cerrojo. A partir del versículo 24 tenemos una serie de detalles más. Cuando menciona: cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales vieron las puertas de la sala cerradas. Dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano.
Esta situación se pone más tensa todavía y los soldados seguramente están pensando, bueno, está cerrado todo, posiblemente el rey, como come tanto, está ocupado en otras cosas, está en otro trono y seguramente no hay nada que preocuparse, pero cuando ellos logran entrar, le encuentran, versículo 25, le encuentran a su rey muerto. Y el versículo 26 dice, mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat, y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín. Entre tanto que se detuvieron, Ahot tuvo la oportunidad de escaparse y de salir bien librado en ese momento. Y el versículo 30 dice, después obviamente de que el escritor menciona en el versículo 28, entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Y el versículo 30 termina diciendo, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra, ¿cuántos años? 80 años. Llegamos aquí hasta el final de esta historia. Y la pregunta para ustedes es, ¿quién es el héroe de la historia? ¿Quién es el héroe de la historia? Nos gusta ver a Ahot en la manera como él está actuando y cómo Dios lo va a usar. Nos gusta ver el personaje de Ahot y estamos listos para pensar en que Dios quiere usar sus habilidades para estar listo para este momento. Pero noten, hermanos, el versículo 28. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Dice, entonces les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, moabitas, en vuestras manos. La historia, a pesar que nos puede gustar a Ahot en la manera tan valiente y tan estratégico para actuar, lo que podemos decir según ese versículo es que el Señor lo hizo. El Señor actuó. Y te das cuenta en la manera como Dios ha actuado, te das cuenta de los detalles, cómo lo hizo en una manera inesperada, en una situación inesperada, porque encontramos a Ahot, un zurdo de un pueblo derecho. Tiene un mensaje secreto que primero es el mensaje secreto, después dice es un mensaje de Dios, a un rey gordo, extorsionador, que por su condición de gordura, posiblemente cuando él fue herido mortalmente, demoró tanto para que los soldados se dieran cuenta. Además de eso, Israel está esclavo por 18 años. Y lo que nosotros vemos aquí sencillamente es que el Señor obró de una manera inesperada en una situación desesperante, de una manera inesperada. ¿Quién iba a obrar quién iba a pensar que Dios iba a obrar así? Cuando nosotros pensamos en el carácter de Dios, mis hermanos, pensamos en su constancia. Decimos que nuestro Dios es un Dios que nunca cambia. Cuando Él muestra su amor, cuando Él muestra su perdón, cuando Él muestra su liberación, decimos Dios nunca cambia. Y efectivamente, en el Señor no hay sombra de variación. Dios es así, Él nunca cambia, sigue igual todo el tiempo, su amor permanece. Pero ¿saben qué? Eso no significa que nuestro Dios sea un Dios predecible o hasta aburrido para muchos de nosotros. Pensar en Dios, pensar en las cosas de Dios, pensar en las cosas como Dios actúa, podemos decir, Dios es un Dios aburrido. No, nuestro Dios no es un Dios aburrido, más bien es un Dios que no necesariamente se deleita en la sorpresa o en lo inesperado. Es un Dios que actúa para liberar a su pueblo en una manera que no esperabas, en una forma que no estabas tú o yo anticipando. De eso trata esta historia,
De eso trata esta historia, porque esta historia trata de un Dios que libera a su pueblo de situaciones desesperadas, de formas inesperadas. Así es nuestro Dios. Él actúa a través de las decisiones de otros, controla los giros de la vida, de la historia, de las decisiones como encontramos aquí del rey, de las situaciones que van ocurriendo alrededor. Hermanos, lo que nosotros vemos aquí es a un Dios soberano, cumpliendo su plan de salvación para su pueblo. Por eso nosotros decimos, Dios libera a su pueblo de situaciones desesperadas, de formas inesperadas. Qué tremenda lección para nosotros en esta mañana. Porque nos invita a mirar de que tenemos un Dios que está dispuesto a liberar a su pueblo, a sus hijos, de situaciones desesperadas, de formas inesperadas. Ahora, solamente miren ustedes la Biblia. Hagan un recorrido a través de toda la Biblia, hermanos. Miren las historias. Hay muchas historias cuando Dios actúa en momentos desesperantes, de formas inesperadas. Acuérdense ustedes de Moisés, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cómo apareció Moisés en la historia? El pueblo de Dios está siendo esclavizado por mucho tiempo. Aparece un bebé llamado Moisés. Para que no lo maten, su madre lo pone en un lugar para no morir ahogado, en un lugar. ¿Y dónde termina Moisés? ¿Dónde termina Moisés? En la familia, justamente en la familia de una princesa egipcia. Y lo anecdótico de la historia es que la princesa al final contrató a la madre de Moisés para cuidarlo. Imagínense, a la madre de Moisés le pagaban para cuidar a su propio hijo. ¡Qué sorpresa en las Escrituras! Y Moisés finalmente, ustedes saben la historia, salva a su pueblo por la mano de Dios de toda la esclavitud que estaban viviendo. Miren la historia también de Esther. Hay un episodio interesante en la historia de Esther, porque recuerdan el personaje que quiere matar y exterminar al pueblo de Dios, Amán. Querían matar y destruir al pueblo de Dios. Y en cierto momento el rey está con insomnio, no puede dormir. Y le traen unos escritos para leer y encuentran los escritos algo valioso que le llevan a honrar al hombre que le querían matar, el tío de Esther. Dios obrando de una manera inesperada en situaciones desesperantes. Ahora, imagínense ustedes, no olviden al apóstol Pablo. ¿Recuerdan la historia del apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser un apóstol de Cristo? ¿Quién era? Era un perseguidor. Era un tipo que traía mucho miedo al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó con la historia del apóstol Pablo? Bueno, que se convirtió en apóstol después de perseguir a una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Ahora se había convertido en el líder de esa iglesia perseguida. Dios obrando en situaciones desesperantes de una manera inesperada. Pero cuando nosotros llegamos a la historia más grande, hermanos, a nuestro Señor Jesús, miren cómo nació Jesús. Miren cómo nació un niño sencillo, pobre, naciendo en un lugar con mucha escasez. Jesús nace en un lugar así. Luego muere Jesús en una cruz vergonzosa. De una manera vergonzosa Jesús muere, pero saben que la muerte de Jesús, ahí Jesús muriendo en la cruz, liberando a su pueblo del pecado y de la condenación, siendo Jesús el evangelio de salvación, y Jesús libera de una manera definitiva. La historia de Ahot, alguien que libera momentáneamente, es un anticipo de esta verdad, porque nuestro Señor Jesucristo es el verdadero libertador definitivo. Nosotros recordamos esta historia y estas historias de cómo Dios libera a su pueblo de situaciones desesperantes, donde no hay esperanza. ¿Saben? Me ayuda a pensar en esos días cuando tú y yo queremos rendirnos en situaciones desesperantes. A recordar que Dios libera a su pueblo de situaciones desesperantes,
tenemos nosotros ahora esperanza en esos días malos, en esos días donde queremos tirar todo en la vida cristiana. No queremos seguir. Recuerda estas historias de cómo Dios libera a su pueblo de situaciones difíciles, como Moisés, como Esther, como Pablo, el mismo Señor Jesús. Me ayuda a reflexionar y a pensar en esos momentos difíciles. Recuerda esos momentos cuando estamos viviendo, momentos donde no tenemos salida. No sé las situaciones que nosotros vivimos, hermanos. Situaciones desesperantes, difíciles, de cualquier tipo en la vida cristiana. Estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, estamos queriendo sudar la gota, estamos queriendo esforzarnos en la vida cristiana, pero nos encontramos en situaciones desesperantes. Cuando nosotros recordamos estas historias, debemos pensar que nosotros sabemos de cómo Dios obra en situaciones desesperantes, de maneras inesperadas. Hace unos días estuve en una situación desesperante. ¿Quién no pasa por esos momentos difíciles? Situaciones desesperantes donde no sabemos qué hacer. Estamos en una situación difícil, no sabemos si avanzar o retroceder. Cualquiera sea la situación que queremos nosotros hacer, puede ser peor de lo que estamos viviendo. De pronto amanecí estas semanas, ya venía anticipándome poco a poco, pero esta semana fue crucial, porque esta semana de pronto me empecé a sentir que no entendía a la gente. Cuando me están hablando muy de cerca, no podía entender. Mi cabeza estaba sonando de una manera desesperante, que me oprimía y estaba en un punto donde ya no sabía qué hacer. En una situación como esta. Y cuando fui obviamente al doctor y a los exámenes que hice, claro, y me dijeron que había caído mi oído había tenido una caída profunda en cuanto al sonido y en cuanto a entender esa parte del cerebro interesante que Dios nos ha creado así. En el oído hay una serie de membranas, de partes donde una de ellas tiene que ver con la capacidad de descifrar palabras. Si no existe eso, podemos oír, pero no podemos descifrarlas. Qué situación tan desesperante. Y no solamente eso, es solamente saber el problema. Ahora buscar la solución todavía se hace más difícil, porque de pronto es tan costoso conseguir una solución para todo esto. Pero hermanos, qué difícil ha sido para mí leer este texto. Estaba justo yo pensando en este texto. Venimos semanas pensando en temas libres en estos días. Y claro, yo había elegido la historia de Ahod sin saber de que este mensaje era para mí primero. Qué difícil es preparar una reflexión, un mensaje y leer un texto cuando tú estás viviendo la misma situación. Estaba en la mitad de la preparación de esta reflexión y yo estaba diciendo, y ahora Señor, ¿qué les voy a decir a los hermanos el domingo? ¿Cómo yo puedo decirles que tenemos un Dios que libera a su pueblo en situaciones desesperantes de formas inesperadas? ¿Cómo yo puedo decir a la iglesia, a los hermanos, de todo lo que estoy leyendo? Y eso le escribí el mensaje a Pablo. Este es un mensaje que yo mismo lo estoy escribiendo y yo mismo lo estoy pasando. ¿Cómo voy a pasar esa prueba? En medio de esa situación, hermanos, el Señor obró de una forma inesperada. De una forma inesperada. Y una vez más confirmando lo que Dios es todo el tiempo, desde las primeras páginas de la Biblia. Dios es un Dios que libera a su pueblo de situaciones desesperantes, de formas inesperadas. Dios se mostró para mí en esta situación de una manera inesperada, en una situación desesperante. No sé cómo podemos encontrarnos en estos días, tú y yo, como creyentes. ¿Cómo llegamos aquí el domingo? ¿Qué situaciones estamos viviendo? ¿A quién estamos echando la culpa? ¿Dónde estamos buscando la solución? Pero saben, quiero recordarles en esta mañana que Dios siempre va a obrar por su pueblo, no importando las circunstancias, porque Dios
Dios siempre va a actuar de forma inesperada. Ahora, imagínate esta historia, está ahí en el libro de los Jueces. Cualquiera de nosotros podemos leer estas historias. Imagínate esta historia que ha sido repetida por muchos en la historia de Israel, los que conocían esta historia. Hasta lo que nosotros conocemos hoy, ahora esta historia, la historia de ahora. Y todos podemos reírnos de esas escenas graciosas, pero al final te das cuenta de esta historia, que nunca sabes cómo Dios te va a librar cuando enfrentas una situación sin esperanza. El Señor va a brillar en medio de nuestras circunstancias. El Señor va a brillar, recuerda eso. El Señor va a brillar en medio de nuestras circunstancias. Hermanos, no nos desesperemos. No perdamos la esperanza. Confiemos en nuestro Dios, que es un campeón, obrando en momentos desesperantes, de formas inesperadas. Que el Señor sea un consuelo para ti, como lo está haciendo para mí durante estos días. Así que, hermanos, confiemos en nuestro Dios. Nuestro Dios obra siempre en favor de su pueblo, en situaciones desesperantes, de formas inesperadas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, porque eres tan real para nosotros. ¿Cómo no vivir agradecidos a ti, Señor? ¿Cómo no vivir, Señor, deseando servirte, seguirte esforzadamente? Pero aun cuando, Señor, las fuerzas fallan, cuando aún no queremos seguir, Señor, cuando estamos perdiendo, Señor, la batalla, queremos recordar, Señor, por tu palabra, que tú eres un Dios que liberas a tu pueblo, Señor, en momentos así, de formas inesperadas. Queremos seguir viéndote, Señor, en medio de las circunstancias. Gracias, Señor, te damos, te alabamos y te bendecimos esta mañana, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.